Bienvenidos a Sucedió una noche, un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Sucedió una noche, un programa producido por Cadena Ser y el canal de televisión TFM. Dirige y presenta Antonio Martínez. Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos otra semana a Sucedió una noche. Los aficionados al western seguro que saben quién fue Wyatt Earp, uno de los personajes de los que os vamos a hablar en el programa de hoy. Si no le conocéis, no pasa nada porque os vamos a contar todo sobre él. Jerry Lewis, el gran cómico americano, será el protagonista de nuestra sección Risas de Cine. Charlaremos con el actor Manuel Manquiña o recordaremos la sucursal de Hollywood que el productor Samuel Bronston quiso montar en Madrid en los años 60. Unas pinceladas de música de cine, nuestro juego de las películas y sobre todo las ganas de que paséis un rato entretenido e interesante completan lo que será el programa de hoy. Así que vamos con ello. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Un montaje excelente, Tom. Estupenda producción. Estupendamente escrita, Jim. Estupendamente interpretada. Harry, dile a Chapman que su fotografía es perfecta. La película de TFM. Y empezamos como siempre con nuestra apuesta de la programación de TCM para los próximos días. Esta semana apostamos por Malas Tierras, la película con la que debutó en el cine el director Terrence Malick en 1973. Fue uno de los primeros asesinos múltiples en hacerse famoso en los Estados Unidos. Al principio no parecía una persona violenta, menos una vez que me dijo que le gustaría matar a no sé quién. En 1958, Charlie Starkweather y su novia Carol Fugate asesinaron a la familia de ella y en su huida dejaron un rastro de 11 cadáveres. Su historia ha inspirado canciones como La sentida Nebraska de Bruce Springsteen, que suena de fondo, o películas como Amor a quemarropa y Asesinos natos. Pero sin duda la obra maestra cinematográfica sobre el caso es Malas Tierras. Quiero preguntarte una cosa. ¿Te cae bien la gente? Sí, claro. Entonces, ¿por qué lo hiciste? No lo sé. Yo siempre había querido ser un criminal, pero no tan importante. Las cosas se complican. Él trabaja de basurero. Ella es una adolescente fascinada por el aire rebelde del muchacho. Era el chico más guapo que había visto en mi vida. Se parecía mucho a James Dean. Los dos se enamoran, pero el padre de ella se opone a la relación y el chico acaba con él. Te voy a denunciar a la policía. ¿A dónde va? La pareja huye de la policía mientras va jalonando su camino de asesinatos. Todo el país nos estaba buscando. Cualquiera sabía quién iba a ser la víctima siguiente. Despejaron las calles. Los comercios cerraron. Se organizaron comités de vigilancia desde Texas a Dakota del Sur. Así hasta llegar a las Malas Tierras de Montana, lugar conocido con ese nombre porque allí se refugiaban muchos bandidos del viejo oeste. Eso de allí es Montana. Yo nunca he estado en Montana. Me alegro de conocerlo. Malas Tierras es una road movie distinta, con cierto aire europeo que recuerda a la Nouvelle Vague francesa. Una historia escrita, dirigida y producida en 1973 por Terrence Malick, hasta entonces un oscuro corrector de guiones de la Warner. Fue la primera vez en mi vida en la que supe desde el primer encuentro que trataba con un hombre muy especial. Era obvio para todos que trabajábamos con un genio. Martin Sheen se presentó al casting sin esperanzas ya que su personaje tenía 19 años en el guión y él ya había cumplido los 31, pero Malick apostó por él, como compañera una jovencísima Sissy Spacek que empezaba a despuntar en la televisión. ¿A qué es buena? Desde luego. También toca el clarinete. Sissy no solo firmó el primer papel importante de su carrera, sino que durante el rodaje conoció al director artístico Jack Fisk, que ha sido su pareja sentimental desde entonces. Un hermano de Malick se suicidó cuando él era joven. Desde entonces siempre ha estado obsesionado por la violencia fría y sin sentido. Esta era la persona más aficionada a apretar el gatillo que había conocido en mi vida.
Decía que cuando a uno le va la vida y la policía le persigue, hay que suprimir a todos los testigos, que había que cargar con las consecuencias y no andar luego lloriqueando. No hay dramatismo en los asesinatos que comete el protagonista. El director nunca le juzga, solo expone los hechos. Martin Sheen otra vez. Terry me dirigió y yo debía usar el arma. Dijo, bueno Martin, ese arma es como una varita mágica. Alguien se interpone y ¡puff! ¡Fuera! Es el medio que justifica tu fin. Nada serio, nada personal. Estás en mi camino. Lo siento. ¡Puf! ¡Fuera! Vaya imagen. ¡Eh! La película es también una radiografía de la América profunda en la que el mito de la vuelta a la naturaleza aparece como una huida de esa sociedad que los chicos desprecian. Empecé a amar al bosque. El arrullo de las palomas y el zumbido de las libélulas daban una sensación de soledad, como si el mundo entero se hubiera muerto. Cuando las hojas se movían por encima de nosotros, era como si los espíritus estuvieran hablando en voz baja de sus problemas. Pero por encima de todo, Malas Tierras es un relato sensible lleno de fuerza visual, paisajes de una gran belleza y momentos mágicos que son pura poesía. Terrence Malick es un director con un carácter peculiar. Rodar sus 3 primeras películas le llevó 25 años. Ahora parece que lleva un ritmo algo mayor de producción y ya va por 9. Malick casi nunca concede entrevistas, ni siquiera se deja fotografiar. Sin embargo, Malas Tierras contiene uno de los escasos momentos en los que hemos podido ver su rostro. Hola, ¿está el señor Scarborough? Sí, pero desgraciadamente tiene la gripe. Le diría que pasara, pero es contagioso. Sí, lo comprendo, pero es que me llamó anoche y me dijo que viniera. El director aparece en esta escena. Lo hizo porque el actor que debía interpretar el papel no se presentó el día de rodaje. Y es que Malick rodó la película con $350.000, una cantidad ridícula para los presupuestos del cine americano. De hecho, varios técnicos desertaron a mitad del rodaje por falta de pago. Aún así, la filmación continuó. Sissy Spacek. Fue una experiencia de trabajo muy apasionante. Nadie ganaba dinero. Estábamos allí porque queríamos hacer la película. Malas Tierras ganó la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián de 1974 y Martin Sheen el premio al mejor actor. Tuvo excelentes críticas, pero dado que ni Malick ni los actores eran conocidos, no consiguió despegar en taquilla. Sin embargo, pronto se convirtió en un clásico. Sabíamos que era el nacimiento de un artista muy especial. Hoy en día se la considera una de las obras maestras del cine de los 70, una road movie diferente que hay que paladear con los sentidos y la sensibilidad. Quiero marcharme de aquí. En cuanto arranque el coche. Y me arregle el sombrero. Y después de nuestra apuesta de la semana de la programación de TCM, ya sabéis lo que toca. El juego de las películas con otros títulos que también emite el canal en los próximos días. Ahí va la primera. Irá donde el ejército le diga y quizá lo maten de todos modos. No conoce a Víctor Franchi. Sí, conforme. Pero ¿y después? ¿Qué me ofrece si sigo con vida? Se libra de la soga. De acuerdo, cuente conmigo. Pero una sola maranada mientras dure la misión. Una sola. Y volverá otra vez aquí en busca de su cuerda. Y un amigo, ¿no te lo ha dicho el viejo? Vengo a servir a la República. En estas montañas mando yo, nadie más. En la fiesta de Arcadín, ¿eh? ¿Cómo lo conseguiste? Había a lo menos 50 muchachas más en el barco. Sí. Dicen que regresa en el yacht a España. Y la semana que viene da un gran baile de sociedad. Tienes que procurar que te invite. Y luego... ¿Yo a un baile de sociedad?
Señora, perdone, lo siento, no quería asustarla. Lo siento. ¿Es que te has vuelto loco? ¿Qué te pasa? Le da un susto de muerte. Qué gracioso. Anda, trae. Casi le doy a una señora, pero apunté a la cuerda de la ropa, ¿eh? ¿Qué te pasa? Y dale con qué me pasa, no me Tu pasa prima nada. Teresa casi le da un ataque. ¿Por qué? No disparaba contra nadie, disparaba al aire. Quiero despertar a todas las vecinas. Complicado, pero seguro que algunos han adivinado las 4 películas. Vamos a desvelaros cuáles eran. Empezábamos con Lee Marvin convenciendo a John Cassavetes para que se uniera a los 12 del Patíbulo, la famosa película bélica con música de Fran de Boll. Después venían 2 producciones internacionales cuyas tramas transcurrían en España. Gary Cooper se presentaba como brigadista a Akin Tamirov en Por quién doblan las campanas de St. Good, y a continuación nos hablaban de la fiesta del señor Arkadin en Mr. Arkadin, la película de Orson Welles. Por último, Robert De Niro hacía de las suyas en Malas calles de Martin Scorsese, y todavía suena de fondo el Be My Baby de las Ronettes, uno de los muchos temas sesenteros que suenan en la banda sonora de esta película, Malas calles. TCM, el cine que ya tenías que haber visto. Dale un título y lo escribirá. Enciclopedia curiosa del cine. Parece más una bomba que un libro. El capítulo de nuestra enciclopedia de hoy nos trae también un aniversario. El 13 de enero de 1929, hace ahora 90 años, fallecía Wyatt Earp, uno de los personajes más famosos del cine del oeste. ¿Queréis que os contemos su historia? Uno de los episodios más conocidos de la historia del oeste ocurrió en una ciudad minera de Arizona, a 50 kilómetros de la frontera de México. ¿Cómo llaman a este lugar? Detrás de ese promontorio hay una gran ciudad llamada Tombstone. Una gran ciudad. Tombstone. Sí, he oído hablar de ella. El 26 de octubre de 1981, los 3 hermanos Earp, acompañados de un pistolero tuberculoso llamado Dot Holiday, se enfrentaron en un cercado conocido como el OK Corral, con Ike Clanton, su hijo Billy y los hermanos Mallowery, vaqueros que trabajaban para los Clanton. En realidad, el famoso tiroteo solo duró 30 segundos. Se dispararon 17 balas y los combatientes estaban tan solo a 3 metros de distancia entre ellos. Al terminar, sobre la arena de Tombstone yacían los cuerpos de Billy Clanton y los hermanos McLowery. En el bando contrario, 2 de los hermanos Earp, Virgil y Morgan, resultaron heridos. El principal protagonista de aquel suceso salió ileso y acabó convirtiéndose en una leyenda. Me llamo Wyatt Earp. Y la fiesta se ha acabado. Wyatt Earp representa la esencia misma del hombre del Far West. Esta es una tierra dura, Ed. No acepta a los blandos. Su historia se ha contado en el cine docenas de veces, ya sea como personaje secundario o como protagonista. He comprado un guión sensacional titulado El guardián de la ley, basado en la vida de un famoso Marshal llamado Wyatt Earp. Sí, he oído hablar de él. Wyatt Earp era el personaje protagonista de películas tan conocidas como Duelo de Titanes, La hora de las pistolas, Wichita, El sheriff de la frontera, Tombstone o Wyatt Earp. He aceptado un empleo. ¿De vaquero? ¿De sheriff? ¿De Tombstone? Vaya, que tenga usted suerte, señor Earp. Wyatt Earp. Henry Fonda le daba vida en esta película que escuchamos, Pasión de los Fuertes, de John Ford, y otros actores como Burt Lancaster, Kevin Costner, James Garner o Kurt Russell también se calzaron sus botas. El propio Wyatt Earp acabó en Hollywood en los últimos años de su vida, contratado como asesor de películas del oeste en la etapa del cine mudo. Hubiera sido un actor genial. Hacer de Marshall y de actor no son dos cosas tan distintas como parece en un principio. Recuerdo una ocasión en que yo no llevaba mi revólver y Doc Holliday se emborrachó y me amenazó con hacerme saltar las orejas a tiros. Fui a sacar mi pistola oculta. Por suerte, él creyó que yo llevaba una.
Wyatt Earp nació en 1848 y antes de convertirse en sheriff vivió muchas aventuras. Fue jugador profesional, trabajó como cazarrecompensas para el ferrocarril e incluso fue ladrón de caballos, por lo que fue encarcelado y huyó de prisión. También fue cazador de búfalos durante algún tiempo. Lo difícil no es abatir a esos animales. Lo peor es desollarlos. Su primer trabajo para la ley lo ejerció como ayudante del sheriff en Wichita. Allí, como ocurre hoy en día con los cracks del fútbol, fue fichado para jugar en una liga mejor. Larry Degger, de Dodge City. Algunos me han dicho que usted es el hombre que necesito. En Dodge City pronto se ganó fama de sheriff duro e implacable. En realidad, Wyatt, no todo lo que se oye es bueno. Hay rumores sobre ti, incluso en Abilene. ¿Qué se rumorea? Se dice que los habitantes de Dodge se quejan de que eres rápido en darle una paliza a un hombre solo porque no te gusta su aspecto. Bien, solo tienes que decirme qué bastardo se queja y le daré una paliza. Wyatt pensaba que si no era drástico en sus procedimientos, su trabajo le acabaría costando la vida en aquella tierra llena de bandidos y cuatreros. Pagan $2.50 por cada detención. ¿Cuánto ganaste el mes pasado, Wyatt? ¿$1,000? Diablos, ¿cuántas detenciones hizo? Muchas. Fue en Dodge City también donde conoció a un pistolero alcohólico y tuberculoso que había sido dentista y al que apodaban Doc Holliday. ¿Cómo tiene los dientes, Wyatt Earp? De momento cumplen su función. Ahora ya no soy dentista. Soy un jugador arriesgado y trabajo en eso. Tras un par de años de sheriff, Wyatt también se planteó cambiar de trabajo. Que yo sepa, nadie se ha enriquecido nunca con un sueldo. Eso es algo que tengo claro. Si querías enriquecerte, equivocaste la profesión, ¿no? Eso intento decirte. ¿Crees que será distinto en Tombstone? Quién sabe, pero allá hay plata y oportunidades. Esa ciudad está floreciendo. Su intención era dedicarse a los negocios, algunos de ellos poco limpios, como el juego, la prostitución o la venta de caballos. Pero dado que sus hermanos Virgil y Morgan se emplearon como agentes de la ley, él también acabó de sheriff. Sin embargo, no renunció a sus negocios y fueron estos, y no las disputas familiares, como cuentan algunas películas, los que acabaron enfrentándole a los Clanton. Provocarás una guerra con Ike Clanton y sus hombres. Y todo por nada. Tú y Ike queréis lo mismo. Queréis lo que queremos todos. ¿De veras? Así es, prosperar. No viniste a Tombstone para volver a ser un agente de la ley, Wyatt. No hubo acuerdo posible y la disputa acabó en el enfrentamiento de Loca y Corral, como ya sabemos. Estoy harto de escuchar tus mentiras. Vuelve junto a tus amigos y diles que si lo que quieren es pelear con los Earp, ya saben dónde encontrarnos. Pero el duelo en realidad no fue el punto y final de la historia, sino el principio de otra matanza. ¡Comisario Earp! ¡Venga, dése prisa! ¡Es su hermano Morgan! Pocas semanas después, pistoleros a sueldo de los Clanton asesinaron a Morgan por la espalda y dejaron a Virgil lisiado de por vida. Después, Wyatt se tomó su venganza. ¿Qué quieres hacer? Matarles a todos. En los meses siguientes, el ya ex-sheriff, con ayuda de Doc Holliday, acabó con la vida de varios pistoleros que habían atacado a sus hermanos. Ese es por Morgan. Wyatt, acábalo. Todo ello haría que nuestro hombre diera con sus huesos en la cárcel, como contaba uno de sus descendientes, Wyatt Earp III. La ciudad estaba muy dividida y tras el tiroteo, la gente se dividió en grupos armados. Para algunos, los Earp eran héroes y para otros, asesinos. ¡Les han asesinado! ¡Los Earp les han disparado a sangre fría! Clanton ha estado aquí toda la mañana amenazando con matarle. Ha sido una pelea justa. Ike Clanton fue puesto bajo custodia tras el tiroteo para evitar su linchamiento. Cuando fue liberado, acusó de asesinato a los Earp y a Holliday. Doc y Wyatt fueron encarcelados. Tuvieron que pagar una fianza de $10,000 para salir. En otras 3 ocasiones volvieron a la cárcel por este asunto. Un tiempo después, cuando las cosas se calmaron, Wyatt decidió abandonar Tombstone. Estoy harto de ser un hombre de la ley, Bat. Me he cansado de ser famoso y de esta ciudad. Su amigo Holliday siguió su propio camino, pero no duraría mucho. ¿Ha muerto el doctor? Sí. Falleció en 1887, víctima de la tuberculosis a los 37 años de edad.
La historia de Wyatt Earp, en cambio, continuó muchos años. A Wyatt le quedaba mucha vida tras dejar Tombstone. Estuvo 14 años dedicado a las carreras de caballos en California. Fue boxeador y árbitro de peleas en San Francisco, lo que constituye otro episodio de su vida tan emocionante como lo de Oak y Corral. Luego ganó una fortuna en Alaska buscando oro y allí abrió un hotel y un salón. Era un hombre al que le gustaba la aventura e iba allá donde la pudiera encontrar. Los últimos días de su vida, como decíamos antes, los pasó en Hollywood. A las 3:30 el señor Alperin le espera en el estudio. A las 4 tenemos una sesión de fotos en el decorado de Tombstone. Y a las 5:30 tendrá tiempo de hacerse las fotos y llegar a la emisora de radio a las 5:30. Mientras hayamos terminado las fotos a las 5 menos cuarto, señor Earp, ¿tiene algún traje un poco más típico del oeste? Ya le encontraremos algo en guardarropía. Es que tal como va vestido parece más un petrolero de Texas que un sheriff. El viejo Marshall conoció a John Ford cuando este trabajaba como ayudante de Atrezzo y se hicieron buenos amigos. Wyatt, ¿fue así como ocurrió? Exactamente. Mentira más o mentira menos. Años después, el director contaría su historia en Pasión de los Fuertes, la mejor película, a nuestro parecer, que se ha hecho sobre él. Pero no solo el cine recuerda a Wyatt Earp hoy en día. En Tombstone, muchos de sus habitantes siguen viviendo de su historia, como nos contó la escritora Mary Dolores Vázquez, que vive allí. Tombstone es una pequeña población que todos los años recibe más de 400.000 turistas atraídos por la leyenda del Oca y Corral. Es muy chica, tenemos 1.500 personas que viven aquí, tenemos muchos shops de curiosidades, tienen un grupo que se llaman The Wild Bunch y celebran un show adentro del Oca y Corral y ellos se hacen como Wyatt Earp y Doc Holliday y luego hacen todo lo que hicieron los matones. Wyatt Earp murió el 13 de enero de 1929 a los 80 años de edad y por causas naturales. Fue el sheriff más famoso del oeste, un mito cuya verdadera historia se mueve entre la leyenda y la realidad. Hay gente que dice que no ocurrió así. No les hagas caso, Wyatt. Así fue como ocurrió. Gunfight at Oka. Si ese avión despega y tú no estás a su lado, te arrepentirás. Tal vez no hoy ni mañana, pero sí muy pronto y para el resto de tu vida. El cine de su vida. Es de Casablanca. Toda mi vida he estado esperando decirlo. Esta semana nos acompaña el actor Manuel Manquiña. Ahora le podemos oír en los cines porque ha prestado su voz a uno de los personajes de animación de la película Memorias de un hombre en pijama. También le hemos visto en la serie Arre Madrid o en el largometraje Miau, pero le recordamos también de títulos como El robo más grande jamás contado, Año Mariano y sobre todo en Airbag, en donde se hizo célebre gracias a esa frase que decía su personaje: el concepto es el concepto. Bueno, en primer lugar, saludos a todos los espectadores de madrugada. Estaréis en vuestras casas, aburridos, habéis madrugado porque no tenéis insomnio y vais conduciendo. ¿Ese cacharro? Oye, tú, de cacharro nada, ¿vale? Esto es una pieza de colección, me la han prestado. Es la ilusión de mi vida. La vuelta al mundo en motocarro. No sé si os va a interesar mi trayectoria artística, pero bueno, ya que me la preguntan, ahí va. Bueno, no vamos a jugar a los jeroglíficos. Un suponer, estamos aquí para aclarar un par de conceptos, señorita. Desde muy joven me dediqué a hacer teatro en Vigo desde los 17 años porque me apareció la oportunidad. Siempre me gustó el mundo del espectáculo. Primero lo vi como espectador y a partir de ahí pues fue una continuidad. Arrepentíos, insensatos, y haced penitencia. Es la hora de la revelación. ¡Qué increíble, ¿a que sí? Primero aparecieron el teatro, luego las televisiones autonómicas, que también dieron mucho trabajo, y por fin el cine a nivel nacional. Sé hacer otras cosas, también, ¿verdad? Pero es un trabajo que me gusta la interpretación y me gusta mucho variar. Me gusta hacer teatro, hacer televisión y hacer cine y no permanecer demasiado tiempo en ninguno de los tres sitios. Hombre, de niño las películas que más te gustan son las de aventuras. Te gustaba aquella Vikingos, me gustaba Sinbad y la princesa, te gustaban los Jasón y los argonautas, te gustaban cosas de esas. Vino para Polifemo, hijo de Neptuno. Prepara otro.
Vamos, a prisa. Muy bueno, dadme más. Sirvamos bien a Polifemo. También me emocionó mucho Marcelino, pan y vino. Pero las películas que más te gustaban eran las aventuras. No precisamente del western, pero estas que te acabo de citar eran muy bonitas, sí. A los niños de mi época nos gustaban ver a un hombre empuñando una espada. Te han robado la espada, Kay. Pero aquí tienes a Excalibur. ¿Has sacado la espada? Kay, has arrancado Excalibur de la piedra. No, yo no. Fue Arturo. ¡La espada! Yo pasé también por la época de Arte y Ensayo, pasé por Cuerno de Cabra, aquella película, por El Fantasma de la Libertad, y otras también españolas como El Criacuervos y La Familia Pascual Duarte. Y recuerdo que alguna película que vi me costó entenderla, pero era lo suficientemente pedante como para explicarla al salir, ¿no? Como que había entendido. ¿Cómo has dicho que te llamabas? Zorba, como Zorba de griego. Es que mi madre me engendró en un cine. Ella trabajaba mucho en los cines, adoraba el arte. No, me doy cuenta al pasar el tiempo que vi muchas cosas porque había que ver. Algunas no me arrepiento y otras podía haber prescindido de ellas. Voy a tener que pecar otra vez. No me queda otra salida. He venido por eso, para que me absuelva antes de hacerlo. De lo contrario, no sé si voy a poder atreverme. Recuerdo las pajas mentales que me montaba con la película de Berman, con gritos y susurros y con algunas que no entendía ni de broma y yo salía convencido de haber visto una gran película. Me impresionaba, pero recuerdo que era demasiado joven y que no las entendía. Yo la primera vez que vine aquí y busqué un representante, que es el que tengo, Vigarra, yo le enseñaba un poco lo que era mi book, en aquel momento eran books, libros, y dijo, todo esto está muy bien, pero aquí no sirve de nada, porque no te conocen. ¡Hola! ¡Hola a todos! ¡Ya estoy aquí! ¡Papá Zorba ha venido! ¿Cómo están mis criaturas, mis niñitos queridos? Y entonces dije, bueno, pues nada, no pasa nada. Cuando me conozcan ya nos hablaremos. Es decir, yo ya había hecho mucho trabajo, ya había hecho radio, ya había hecho televisión, publicidad, teatro, pero efectivamente en el entorno de Galicia y el mercado nacional necesitaba una visibilidad mayor. Bueno, pues yo tuve la suerte de que alguien de Vitoria vio un trabajo de los míos, y que era Juanma Bajulloa, y me propuso para el personaje de Pazos en Elba, y a partir de ahí ya tuve visibilidad nacional, efectivamente. Mira, nena, aquí hay una cuestión. El concepto es el concepto. Esa es la cuestión. Yo siempre que tengo oportunidad aprovecho para decir que es un éxito de Carra Lejalde, que es uno de los 3 guionistas, pero es el que creó un poco el germen de todo eso, lo creó él. Es muy de él. Ese personaje estaba escrito por él pensando que quería hacerlo él. Pero dijeron, no, tú tienes que ser protagonista. Y yo tuve la suerte de estar ahí en ese momento. Pero ¿y el concepto? Amiga, a los hechos me repito. Esas genialidades son de Carra. Sin embargo, bueno, él siempre dice, pero otro lo hubiese hecho de otra manera. Y dice, hombre, claro, no te fastidies así. Y yo tuve la suerte de que cayera bien un personaje. Pero ese me dice, Manqui, llevaste el mejor personaje de la película. Y es verdad. Bueno, vamos a llevarnos bien, porque si no van a haber hondonadas de hostias aquí, Sex and drugs and rock and roll is all my brain and body need. Mi mujer está un poco harta de verme con anillos y gargantillas y camisas floreadas y pecho abierto. No te saben aprovechar, cariño mío. Carmiña, oye, dejo esto, Es muy estresante. Interesante no, mujer. Estresante. Pero es cierto que son personajes, para no caer en el error y en la caricatura y darles una cierta verosimilitud, hay que trabajarlos con seriedad y respeto. Es cierto que a mí se me dan bien. No sufro haciéndolos. Los puedo dibujar bien, pero no te puedes exceder en el colorismo, porque si no te queda un pastiche. Escucha, detrás de cada churrería siempre hay un solar, con malas hierbas, gatos flacos, jeringas infectadas y restos de alicatado. ¿Por qué? Porque es lo que todos escondemos en nuestro interior. ¿Pero qué ofrecemos cara al público? Una espléndida, deliciosa y sabrosa churrería. Tengo 2 programas en Galicia, uno de entrevistas, otro de ficción, que se llama Los Mariachi, y proyectos de cine, pues sí. Ahora acabo de terminar una película con Fernando Colomo, que disfruté mucho, Antes de la quema, se llama, y está en preparación una que se llama El hombre y el perro, en gallego Home o Can, o sea que sí que es un proyecto que veo sólido. El arte es lo mejor que Dios nos ha dado. Los cuadros, las esculturas, siempre están ahí.
Puedes mirarlas cuando quieras y hablarles también. Ellas también le hablan a uno, ¿sabe? Solo hay que saber escucharlas. A mí es como si alguien me preguntara, ¿cuál es tu oportunidad, tu deseo? Pues ninguno. Ya tengo una vida plena de actor, o sea, y como yo te lo contestaría casi cualquiera de esos actores. ¿Qué más van a pedir? ¿Qué? Que le den otra peli, sí, bien, vale, estupendo, otra serie de aquí, bien, estupendo, y luego otra de otro lado, porque nada va a ser eterno. Dentro de poco ya es la hora de desayunar. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Sucedió una noche, un programa de la cadena SER y el canal de televisión TFM. I'm casting my lasso way up toward the sky, hoping my loop lands on a star. I'm casting my lasso way up there on high, hoping it reaches that far. I'm going to keep on trying till I find my rainbow's end. I know it's somewhere hiding just around the bend. Someday I'll be riding that new range by and by. I'm casting my lasso toward the sky. Esta era una de las canciones con las que acababan con los marcianos en la película Mars Attack. Es Slim Whitman haciendo yodeling con su famoso falsete, un estilo musical, el yodeling, que mezclaba el country con los cantos tiroleses y que, como digo, era el arma secreta con la que los humanos acabábamos con los marcianos en la película de Tim Burton. Les explotaba literalmente la cabeza al oírlo. Pero vamos con otro reportaje. Es que yo me pongo enferma con tanta españolada y con tanto trabuco, sombrero catite y patillas. Sucedió en el cine español. Perdone, ¿españolada? ¿Y qué se supone que debemos hacer en el cine español? ¿Alemanadas? Sí. ¿Hungaradas? ¿Americanadas? No, hombre, no, pero entiéndame. La historia de nuestro cine. El protagonista que os traemos hoy no era español, sino ruso, y sin embargo marcó una etapa muy destacada en la historia de nuestro cine. Ayer, día 12, se cumplieron 25 años de la muerte del productor Samuel Bronston. Hace 3 años, en uno de los primeros programas de Sucedió una noche, os hablamos de él. Hoy queremos recordarle de nuevo. Estamos llegando a Pekín, es decir, la capital de la China. Este es un país cuna de una antigua civilización. En realidad no era China, sino un enorme plató situado cerca de la localidad madrileña de Las Matas, y sus decorados, simulando el Pekín imperial, podían verse desde la carretera de La Coruña. Los soldados romanos batallaban en la sierra de Guadarrama en la caída del Imperio Romano, y el río Alberche se transformó en el Jordán para que Juan el Bautista pudiera bautizar a Cristo en Rey de Reyes. Yo en verdad os bautizo con agua, pero está por venir otro más poderoso que yo. Y Él os bautizará con el Espíritu Santo y con el fuego. Estas y otras paradojas ocurrieron en nuestro país entre finales de los años 50 y mediados de los 60 gracias a Samuel Bronston, un hombre que había decidido convertir Madrid en una sucursal del Hollywood más espectacular. Soy un loco que se ha lanzado a una aventura, o un hombre sensato que ha asumido un riesgo. Bronston nació en una aldea en la frontera entre Rumanía y Rusia, pero acabó estudiando en la Sorbona de París. Sus padres le mandaron allí para alejarle de las turbulencias políticas de la Rusia bolchevique. En París se las arregló para convertirse en agente de la Metro Goldwyn Mayer en la capital francesa. Es usted un hombre interesante, no cabe duda. De allí se fue directamente a Hollywood, donde empezó a trabajar para la Columbia. Produjo un par de películas, pero su carrera no parecía despegar. Hasta que... Tengo una gran idea. Vámonos a Europa. Se fue a Roma, donde trabajó haciendo documentales para el Vaticano y se hizo amigo del Papa Juan XXIII. Has tomado el camino más corto, sin duda, pero no hacia donde ibas, sino hacia tu destino. Dios es quien te ha enviado a nosotros, hijo. Su destino, en efecto, estaba trazado.
En Roma conoció a los miembros de los Caballeros de Colón, una organización religiosa que le propuso hacer una película biográfica sobre John Paul Jones, un héroe de la época de la independencia americana. Solo había un problema: el presupuesto debía ser muy ajustado. Fue entonces cuando Bronston trazó un plan. No la rodaría en Hollywood, sino en España. Aprovechando una ley de Franco que congelaba los capitales extranjeros invertidos antes de la Guerra Civil para que solo pudieran ser reinvertidos en el país, convenció al magnate Pierre Dupont, poseedor de la patente del nylon, para que utilizara sus divisas inmovilizadas en la producción de películas. Además, en nuestro país podía comprar unos estudios a precio de ganga y la mano de obra era muy barata. 80 chicos, 76 grandes y 6 soldados. Total 250 pesetas, o sea, unos $40. El Capitán Jones, biografía del creador de la Armada Americana, fue su primera producción. La dirigió John Farrow, el padre de Mia Farrow. Quiero ver a la niña, a vivir lo más cerca de ella. Ah, sí, tu hijita. Por cierto, ¿cuántos años tiene ya? 11. No, creo que 12. Fue así como la pequeña Mia acabó estudiando en un colegio de monjas madrileño durante un curso. Desde el principio, el Imperio Bronston contó con todo el apoyo de las autoridades españolas. Aquí tiene usted la llave de la ciudad. Muchas gracias, muy amable. Su fórmula consistía en escoger temas atractivos para el público. Al frente ponía a un director de prestigio en horas bajas, lo que reducía considerablemente su salario, y echaba el resto en el reparto, lleno de estrellas famosas: John Wayne, David Niven, Ava Gardner, Sofía Loren, Alec Guinness o Charlton Heston, al que consiguió traer a España en su época de mayor popularidad. Fui muy feliz trabajando en España y todas las películas que hice allí fueron un éxito en gran parte por las facilidades de trabajo que ofrecía el país. Junto a todas aquellas grandes estrellas había numerosos actores españoles que intervenían en papeles secundarios, a veces casi anecdóticos. Por ejemplo, Carmen Sevilla hizo de María Magdalena en Rey de Reyes. Vengo desde Jerusalén solo para ver dónde vive. Entra, luego podrás ver a mi hijo. Soy una pecadora. Las películas de Bronston fueron también una gran escuela para muchos técnicos españoles que aprendieron así los métodos de trabajo de Hollywood. El director artístico Gil Parrondo recordaba que con él aprendió, por ejemplo, que había que cuidar los pequeños detalles porque esa era la mejor garantía de no derrochar el presupuesto. A veces la cosa más simple, una cosa muy sencilla que parece que no es nada, se convierte en un problema horroroso. Y se para la producción y nada funciona porque falta una cosa sencillísima como es una silla o un cenicero. Otras veces en cosas enormes donde trabajan 4.000 extras y hay elementos, caballos y sin embargo todo funciona maravillosamente y a lo mejor ha sido muy sencillo hacerlo. Pero Bronston nunca reparaba en gastos, hacía las cosas a lo grande. Todo tiene su precio. Pagad lo que os pidan y no esperéis gangas ni regalos. Decorados fastuosos, millares de extras. He dividido a los hombres en 2 pelotones. Tienen turnos de 4 horas. Durante el rodaje de 55 días en Pekín consiguió reunir a miles de chinos. ¡Ahí vienen! Como en España no había suficientes, Bronston viajó por varios países reclutando más, y se dice que durante aquel verano no se pudo comer decentemente en ningún restaurante chino de Europa porque todos los cocineros estaban en Madrid rodando la película. ¿Qué es ese griterío tan terrible? El mundo entero grita pidiendo lo mismo. ¡Queremos China! Y es que para Bronston no existían los problemas si había solución para superarlos, como en aquella ocasión en la que un huracán destruyó el decorado de Jerusalén para Rey de Reyes. Cuando se le informó de la catástrofe, el productor, sin inmutarse, tan solo ordenó: reconstruidlos. ¿Tiene usted mucho éxito con esa táctica? No conozco otra. Bronston cuidaba mucho su prestigio. Dio orden de que su nombre apareciera siempre antes del de las estrellas y en letras tan grandes como el título de la película. Si este soy yo, y así parece ser, el perro de mi casa debe reconocerme. Era un negociante hábil y capaz de convencer a cualquiera. Dile a tu amigo que haremos otro trato. ¿$40? $20. Y sabía moverse con gran tacto entre las élites políticas y económicas. El director Jesús García de Dueñas, autor también del libro El Imperio Bronston, nos daba algunos datos más de su personalidad. Una de sus características más significativas y más singulares es efectivamente su buena educación, sus buenos modales y ese afán que él tenía siempre de
de contar a su alrededor con una serie de personas que culturalmente le estimularan y le apoyaran y fueran un acicate continuo, ¿no?, para esa conservación y fomento de los buenos modales. Mantuvo también muy buenas relaciones con Franco, que le daba todas las facilidades, ya fuera en forma de permisos o préstamo de material y soldados del ejército español para hacer de extras en sus películas. Bronston, a cambio, pagaba peaje rodando documentales de propaganda para el régimen o dando cierto protagonismo a nuestro país en los argumentos de sus películas, como el embajador español que interpretaba a Alfredo Mayo en 55 días en Pekín. Los españoles sabemos cumplir con nuestras obligaciones y en nuestro diccionario no existe la palabra huir. España está con usted, Sir Arthur. Su mejor película fue también sobre un tema español. Esta es la historia de un caballero fiel que en buena hora nació y en buena ciñó espada. La historia de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador. El Cid fue la cúspide del Imperio Bronston. Con su siguiente película, La caída del Imperio Romano, empezaron a llegar indicios de los problemas económicos que acechaban al productor. Eso es cosa mía. Tú métete en tus asuntos y termina de preparar el circo. El fabuloso mundo del circo, su última producción en España, resultó un fracaso absoluto y el desencadenante de la catástrofe. Como si fuera una premonición, la película comenzaba con un naufragio y acababa con un incendio. El fuego empezó en la sastrería. No se ha perdido todo. Pero sí que se había perdido. Su socio Dupont se negó a enviarle más dinero y de la noche a la mañana, Bronston se vio en la ruina. No tengo ni 5, ni un franco, ni una peseta. En pocos meses, sus estudios fueron subastados. ¿Hago las maletas o no hago las maletas? No lo sé. Haz el equipaje, lo único que puede ocurrir es que tengas que deshacerlo. Bronston siguió viviendo en España algún tiempo e intentó sin éxito sacar adelante una película sobre Isabel la Católica. Pero la ruina económica, sumada a la enfermedad de su mujer que necesitaba ser tratada en Houston, hizo que acabara marchándose precipitadamente. Hoy. Tiene que marcharse hoy mismo. Sí, Excelencia. Me ocuparé de ello. Los últimos años de su vida los pasó en Estados Unidos batallando contra las deudas y la enfermedad de Alzheimer que se cebó con él. Cuentan que de vez en cuando preguntaba si en España se seguían acordando de él. Murió el 12 de enero de 1994 y por expreso deseo suyo, sus cenizas fueron enterradas en Madrid, en el cementerio de las Rozas, muy cerca de su particular muralla china. Sucedió una noche, un programa de la cadena SER y el canal de televisión TFM. Pertenece a la película La primavera romana de la señora Stone, un drama británico que en 1961 protagonizaron Vivien Leigh, Warren Beatty y Lotte Lenya. Estaba basado en la novela del mismo título que escribió Tennessee Williams y el autor de la banda sonora era Richard Adinsel. Pero cambiamos de tercio porque ahora toca comedia. Jack Bourbon presenta... Quiero hacer una comedia. Lo dice muy en serio. Risas de cine. Esta sí que es buena. Hola, ¿qué tal, amigos? Hoy os traigo una comedia fantástica que es a la vez una fantástica comedia.
La dirigió y protagonizó uno de los mayores talentos del humor cinematográfico. Una estrella histriónica y con un estilo muy personal que ha dado momentos antológicos a la historia de la comedia. El gran Jerry Lewis, fallecido hace poco más de un año. He elegido su película más representativa, El profesor chiflado, estrenada en 1963. Fue la pareja cómica americana de mayor éxito durante los años 50 del siglo XX. ¿Cómo se llaman ustedes? Yo soy Dean Martin. Y yo soy Jerry Lewis, Martin y Lewis. Uno guapo y con voz cálida, el otro feo y estúpido. Love me, love me. Vaya momento de ponerse a cantar, hecho bien en desheredarte. En poco más de 7 años rodaron 18 películas juntos, títulos como Artistas y modelos, Qué par de golfantes o Locos por Anita, que fueron grandes éxitos de taquilla. Pero en 1956 decidieron separarse. Escucha, el divorcio es la única solución. Llevamos demasiado tiempo juntos. ¿Seguimos siendo amigos? Sí, cómo no. Prometo escribirte al menos una carta al mes. Y yo te contestaré. Me alegro. Muchos pensaban que la separación sería su final como artistas, pero Jerry Lewis siguió haciendo películas y más aún, tomó las riendas de su propia carrera. Bueno, espero que comprenda que nunca he hecho una cosa así y que no sé cómo empezar. Pues vamos a empezar aquí mismo. En 1960 se estrenó como director con El Botones, a las que seguirían El terror de las chicas y Un espía en Hollywood. En todas ellas dirigía, producía, era autor del guión y, por supuesto, también el protagonista principal. Ahora verás algo bueno, chiquilla. Cada gesto un poema. El profesor chiflado, su cuarta película como director, fue su proyecto más ambicioso y al que dedicó más esfuerzos. Para empezar, escribió hasta 7 versiones diferentes del guión. No pude conseguir al mejor director. Se lo propuse a Billy Wilder y me dijo, hazla tú mismo, así que lo hice. Lewis se inspiró para su película en un clásico de la literatura. ¿Profesor? Oh, sí, diga, Gibson. Tengo el libro que usted me pidió. Muchísimas gracias. El profesor chiflado partía del extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, la novela de Robert Louis Stevenson, pero le daba la vuelta a la historia. En el libro, el Dr. Jekyll es un hombre equilibrado y de éxito, y es su alter ego, Mr. Hyde, el que se dedica a transgredir las reglas morales. En la película, en cambio, es al revés. ¿Qué le ocurre, profesor? ¿Ha perdido la lengua? No, es el brazo el que se me ha perdido aquí dentro. Pobrecito, casi se me ha ahogado. Permítame que le ayude. Gracias, parece que tenga imán para los accidentes. El profesor vive en el caos permanente, es despreciado por los demás, y es cuando se transforma en Buddy Amor cuando logra el éxito y la reputación social. ¿Quién es Buddy Amor? Un muchacho de la localidad, sencillamente maravilloso. Es nuestro ídolo. ¿Ídolo? Sí, tiene la voz muy cálida. That old black magic has me in its spell. That old black magic that you weave so well. Jerry Lewis interpreta a un profesor de química de la universidad, un hombre torpe y apocado al que sus propios alumnos humillan. No tiene usted ningún derecho a tratarme de ese modo, profesor Kell. Bien, Berjevsky, posiblemente he estado con usted un poco brusco. Verá, Berjevsky... ¿Profesor? No se excite usted, Berjevsky, me está fracturando la tibia un poquito. Berjevsky, usted es muy fuerte, Berjevsky. ¿No se da cuenta de que me está ahogando? Me exprime, Berjevsky, dése cuenta de lo que está haciendo. Enamorado en silencio de una de sus alumnas, descubre una fórmula química que le permite transformarse en Buddy Amor, un cantante seductor y seguro de sí mismo, al que ya no intimidan ni las mujeres ni los cachas. Oye, ¿no te parece que estás abusando demasiado? Oh, por favor, señor matón de taberna. A mí no se me trata así. Esta historia le sirve a Lewis para hacer una reflexión sobre el comportamiento humano. Verás, cariño, yo siempre digo que si eres genial y lo sabes, ¿por qué malgastar el tiempo andándote por las ramas? Y yo siempre digo que amarse a uno mismo es el comienzo de un romance que dura toda la vida. El profesor chiflado plantea el conflicto entre la propia identidad y el mundo de las apariencias en el que vivimos. En realidad se trata de una película sobre la autoestima y lo importante que es ser uno mismo. No quiero ser alguien que no soy, ni ser otra persona que yo mismo, pero al mismo tiempo me alegro de haberla sido, puesto que he averiguado algo que no sabía antes. Has de estar muy contento de ser quien eres, y si no te aprecias tú mismo, ¿qué aprecio puedes esperar de los demás? Eso es lo que he descubierto. Todo ello contado entre risas y situaciones muy divertidas en las que sobre todo impera la comedia física. ¡Ay!
Creo que se me ha roto algo. Jerry Lewis. Comedy is always the same. Comedy is a man in trouble. La comedia es siempre lo mismo. La comedia es un hombre en apuros. Comedia es hacer el tonto, es meter la pata, es estropear las cosas. Así ha sido desde hace 100 años y lo seguirá siendo en los próximos 100. La comedia es algo muy simple. La comedia es un tipo que se mete en problemas. Eso es todo. A la gente le gusta reírse de alguien que está en apuros porque no son ellos. Cuenta Jerry Lewis en su libro de memorias que desde el mismo momento en que empezó a escribir sobre el personaje de Woody Amor, le odió. Es usted rudo, descortés, egomaniático. Estás loca por mí, ¿verdad? Y lo comprendo. Esta mañana al mirarme en el espejo antes de afeitarme, disfrutaba tanto viéndome que no podía separarme de él. ¿Quieres un poco, hija mía? De hecho, muchos ven en él una caricatura de su antiguo compañero Dean Martin, el galán engominado y presuntuoso que siempre se llevaba a la chica en las películas del dúo. ¿Te ha resultado muy difícil pasarte desde anoche sin mí? No te enfades. Esto es un pequeño anticipo. Si quieres más, pide una nueva ración. Pero luego... Y no podemos dejar de hacer mención de la compañera de Jerry en la película. ¿Por qué no me llama Estela, profesor? Oh, creía que era Estela Paddy. Quiero decir que la llamaré Estela, sí. Qué estúpido de mi parte, lo siento. Lo haré, estúpido. Digo, Estela. Estela Stevens fue una de las rubias más atractivas del cine de los 60, a la que pudimos ver en películas como Chica, Chica, Chicas, al lado de Elvis Presley, El noviazgo del padre de Eddie, junto a Glenn Ford, o acompañando a Jason Robards en La balada de Cable Hawk. ¿Qué te parece si más tarde nos encontramos en el Purple para charlar un rato, Pues no lo sé. Eres muy raro y no quiero que... A las 10. Conforme. La película se estrenó en el verano de 1963 y tuvo un gran éxito, aupada más por el público que por la crítica. Gracias, jovencitas y jovencitos. Sois buenos chicos. Y por lo tanto, mañana por la noche tal vez os ofrezca un poco más de este extraordinario talento mío. Ahora todos de nuevo a vuestros puestos. ¡Atrás, atrás, atrás! Donde sí recibió excelentes críticas fue en Europa. Jean-Luc Godard, François Truffaut y otros miembros de la Nouvelle Vague la convirtieron en uno de sus títulos de cabecera, defendiéndola con ardor intelectual como una de las películas más subversivas de la época. En 1996, el actor Eddie Murphy hizo una nueva versión de la película en la que Jerry Lewis ejercía de productor ejecutivo y, aunque funcionó bien en taquilla, carece del encanto de la versión original. Y una curiosidad personal: de esta película saqué la receta para uno de mis cócteles favoritos, el calentador de osos polares de Alaska. Ahí va. Bueno, presta atención. Un chorro de vodka. Un chorro de vodka. Un poco de ron. Un poco de ron. Algo de bitter. Algo de bitter. Y unas gotas de vinagre. ¿Se lo va a tomar aquí o lo llevará a casa para frotarse el pecho? Una copita de vermú. Una copita de vermú. Una copita de gin. Una copita de gin. Un poco de coñac. Un poco de coñac. Una corteza de limón. Una corteza de limón. Una corteza de naranja. Una corteza de naranja. Jerez. Jerez. Y para final, whisky. Y para final, whisky. Ahora mézclalo bien y sírvemelo en un vaso grande. Está riquísimo, os lo aseguro. Hasta la semana que viene, amigos. Continuará. Nos vamos, que llega el boletín de noticias. Que pasáis un feliz domingo y si os apetece nos volvemos a encontrar de aquí en 7 días en el Dial de la SER o cuando vosotros queráis en los podcasts de cadenaser.com y canaltcm.com. Hoy nos despedimos con Russian Red y esta canción que compuso para la película Habitación en Roma de Julio Medem. Un saludo para todos. Chao. Loving strangers, loving strangers.